5. Entonces ustedes comprenderán que si tengo algún problemita en la coordinación del discurso, tiene que ver con eso. Creo que nosotros tenemos que tener un vínculo lo más aceitado posible. Quienes son actores en las instituciones de salud y quienes hacemos comunicación relacionada con la salud, con alguna vocación por hacer comunicación para la salud y promoción de la salud, o contribuir a la promoción de la salud. Muchas veces hay prejuicios entre nosotros y creo que estas instancias también sirven para tratar de resolverlos. No digo eliminarlos, resolverlos. Yo no creo que uno pueda andar por la vida sin prejuicios. El prejuicio es una manera de conocer el mundo. Lamentablemente no es la mejor, pero es la más práctica que muchas veces uno tiene. Pero uno se levanta todos los días diciendo hoy voy a tratar de actuar lo menos posible por el prejuicio y voy a tratar de resolver esos prejuicios que tengo lo mejor posible. Y la forma, creo, es conociéndose. Muchas veces el diálogo que nosotros tenemos es por teléfono, corto, tenso, que responde a una necesidad urgente, que está condicionado por la falta de recursos, tanto de tiempo como de otro tipo. Entonces, estas instancias tan calmas para mí son un placer. Yo quería referirme primero a lo que tiene que ver con la ética aplicada, o sea, la ética de la profesión, la ética de mi profesión. Mi profesión tiene una particularidad, no tenemos una institución deontológica que nos regule. Tenemos varias instituciones a las cuales uno puede adherir o asociarse, como puede ser FOPEA. En mi caso, yo soy miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Los editores están nucleados en ADEPA, pero no hace las veces de un colegio profesional, sino que apuesta mucho por la autorregulación. Y la autorregulación en materia de ética tiene una dificultad, y es que la ética está condicionada. La concepción ética, nuestra concepción de la ética profesional está condicionada por nuestras circunstancias. Y estamos en una circunstancia de crisis del periodismo, en los formatos tradicionales en los cuales los conocemos. Entonces, nuestras pautas éticas, nuestros manuales de ética se han ido adaptando tristemente a las circunstancias que estamos viviendo. Y digo esto porque está muy relacionado tanto con la ética de la profesión como con la bioética. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos capacitamos, seguramente a ustedes también les pasa, nos capacitamos financiados por grupos con intereses. Entonces nosotros tenemos un discurso que muchas veces está moldeado o pensado por grupos que tienen intereses muy específicos, políticos, económicos, relacionados con el poder en general. En un momento además en el que hay unos cambios muy profundos a nivel macro en distintos sectores económicos, por ejemplo en el de los laboratorios, donde es el mercado, ustedes seguramente lo saben, el mercado de los laboratorios está viviendo, como casi todos, una revolución tecnológica, o el efecto de la revolución tecnológica, ¿no? Y aparecen nuevas generaciones, por ejemplo, de medicamentos o de tratamientos que son totalmente disruptivos y además tienen unos precios completamente diferentes a los conocidos y plantean dilemas para la distribución que antes no se conocían. Entonces se tensan seguramente nuestras concepciones referidas a la ética. Y nosotros jugamos un rol muy fuerte en esto, porque históricamente a la prensa se la ha intentado utilizar como instrumento. Uno se considera un instrumento a favor de las causas más nobles, seguramente, ¿no? Pero a veces uno es incorporado de una manera utilitaria para un proyecto que no siempre tiene completamente fines nobles.
Yo creo que la innovación científica siempre tiene un fin noble, que es aumentar el conocimiento, obviamente. Pero la innovación científica aplicada al mercado, bueno, te impone estos dilemas. Y nosotros tenemos muchas fuentes a las cuales accedemos y a las cuales no podemos acceder completamente. Las fuentes a las cuales tenemos más acceso, ya sea para formarnos o para completar nuestra formación, como para obtener información para transmitirla a nuestros públicos, generalmente la más accesible es la que tiene los intereses creados más fuertes. Y entonces yo le pido a quienes tienen y consideran que tienen fines diferentes a los económicos o diferentes a los de las empresas, fines que tienen que ver con el bienestar de la comunidad sin espíritu de lucro, que también tengan vocación por comunicarse con nosotros, porque nosotros compartimos seguramente sus ideales y a veces nos cuesta más hablar con ustedes. A veces seguramente porque ustedes tienen menos recursos para la comunicación, porque la comunicación requiere un tiempo, requiere una formación, requiere determinado tipo de conocimiento sobre quién tengo del otro lado, una investigación previa, y las empresas tienen presupuestos gigantes a veces para la comunicación y el marketing, gigantes, monstruosos. Les cuento, por ejemplo, que a uno lo invitan semanalmente a viajes al exterior que no son viajes de placer porque son muy agotadores, pero son viajes muy interesantes para nosotros, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que son viajes que están impulsados por un interés. Eso es una muestra de lo que pueden los grandes presupuestos de los laboratorios, con los cuales nosotros lamentablemente interactuamos de manera más fácil. Por ejemplo, porque nos envían proactivamente información todo el tiempo. Uno llega a su puesto de trabajo todos los días y se encuentra, por ejemplo, en el correo electrónico, cientos de mensajes elaborados por empresas con artículos ya redactados para facilitar nuestro trabajo. Un trabajo que, dicho sea de paso, es cada vez más difícil porque, como les decía al comienzo, la crisis de los medios está impactando en nuestra actividad. Entonces, hay menos periodistas con más metas de trabajo, con más requerimientos de producción. Si ustedes logran comunicarse con nosotros a través de mensajes que de alguna forma ya están pensados para el público, es una buena forma de aprovechar estos momentos. Las empresas tienen muy claro hoy también que se comunican directamente con sus públicos. O sea, nosotros antes éramos intermediarios necesarios entre determinados grupos y el público en general. Hoy ya no existe eso. Hoy pueden pasar de nosotros, como dicen los españoles, pasan de ti, y a través de las redes sociales, a través de sus propios canales, pueden emitir sus propios contenidos y llegar al público en general, y a veces con profesionales que están muy capacitados para eso. Bueno, después de lo que es para mí una introducción sobre el tema, y yo los aliento a interrumpirme en cualquier momento, yo les voy a contar cuáles son nuestros desafíos en este momento. Y cuál es nuestra formación relacionada a esta actividad. Yo voy a ser muy honesta, yo no nací periodista científica y creo que no voy a morir periodista científica, porque si hay algo que tenemos los periodistas es curiosidad e inquietudes. Yo nací periodista cultural, después pasé 10 años por el periodismo económico y de negocios, y hace 7 años que hago periodismo de salud. Yo editaba un suplemento de salud en La Voz del Interior, que se discontinuó a fines de 2017, precisamente por esto que tiene que ver con la crisis de los medios de comunicación. Y tengo una historial familiar vinculado con la comunicación para la salud, porque mi padre trabajó muchos años en el Ministerio de Salud cuando yo era chica, era muy chica.
o sea, mi primera infancia. Trabajó en el Ministerio de Salud muchos años, haciendo comunicación para la salud y recorriendo, caminándose, porque así se hacía en esa época, caminándose los medios de comunicación para llevar el mensaje de la salud. Y a mí me quedó eso en la cabeza. Yo tengo el recuerdo en 1978, tenía 4 años. Quiero aclarar que en 1978 tenía 4 años. De mi papá llevando el mensaje, la cartilla con el lema de salud para todos para el año 2000, en el año 2000. Que paradójicamente vuelve a ser un lema muy similar ahora en la última edición del Día Mundial de la Salud, ¿no? Digo, ya en ese momento yo me acuerdo que le pregunté a mi padre, pero eso es posible. No entendía el concepto. El concepto tenía que ver con la accesibilidad. Y él me lo explicó en ese momento de tal forma. Y hoy continuamos hablando de la necesidad de la accesibilidad en la salud. A mí me gusta mucho recordar esa tarea que hacía mi padre hace 40 años, porque quiero que vean eso de nosotros. O sea, el periodista es alguien movilizado, muy movilizado, físicamente movilizado, intelectualmente movilizado, por causas que le interesan, por buscar verdades y muchas veces la concepción que se tiene desde el otro lado es que el periodista es alguien que busca la respuesta fácil, las reacciones fáciles a través del sensacionalismo, por ejemplo. Como les decía al comienzo, yo reconozco que todos nos movemos con el prejuicio como una forma de entender el mundo, pero es muy importante que tratemos de trabajar en esos prejuicios para que construyamos todos un mensaje y un discurso que aporte a la comunidad. ¿Qué podemos aportar nosotros en los nuevos dilemas que se nos plantean a todos, seguramente, respecto de cuestiones que tienen que ver con la vida? Por ejemplo, el tema de los actores interesados en dar a conocer mensajes de la salud que buscan un lucro, claramente. Nosotros, los periodistas, queremos comprender, es lo primero que queremos, y nos enfrentamos diariamente al desafío de comprender un tema en 2 horas, promedio. Yo, por suerte, no escribo en plataformas digitales, porque si lo hiciera, o si escribiera en una agencia de noticias, el desafío sería comprender un tema en 15 minutos. Entonces, estos encuentros sirven también para que uno esté previamente sensibilizado, que creo que es una palabra clave para entender las relaciones que debemos tener periodistas y otros actores en el ámbito de la comunicación y de la salud, sensibilizados sobre un tema, no quizás completamente formados. La tasa de error en el periodismo nunca es 0. El 0 es una aspiración. Y como en las normas de calidad, como en las certificaciones, lo que uno quiere o aspira a lograr son procesos que tiendan a disminuir la tasa de error. Pero el error 0 es muy difícil. Entre otras razones porque en los medios tradicionales, entre la emisión del mensaje y el receptor, hay una serie de pasos, por ejemplo industriales, que también pueden distorsionar el contenido. Industriales y humanos. Les cuento un ejemplo, y sabiendo que hay gente del Florencio Díaz aquí. A través del Ministerio de Justicia uno trata de capacitarse en estas nuevas formas de abordar y de comprender las perspectivas de género desde una mirada ampliada, no binaria. Y entonces una de las primeras cosas que los periodistas tenemos que tratar de lograr es un acervo de términos correctos para referirse a determinados temas. Y en un momento en el que estamos mirados de una manera hipercrítica, en el cual yo creo que potenciamos hasta el máximo lo que alguna vez la Escuela de Frankfurt, los críticos de la Escuela Crítica de Frankfurt plantearon, yo creo que ni ellos hubieran imaginado este nivel hipercrítico de análisis de los medios de comunicación que hay ahora, donde siempre se ve una intención
de manipulación que realmente no existe porque es imposible. Bueno, nosotros tratando en ese fin de llegar a públicos distintos con un mensaje que interese a estos públicos, cometemos muchos errores y aprendemos sobre la marcha. Y a veces aprendemos sobre la marcha algunos y otros no en un mismo medio de comunicación. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver una nota periodística que por dentro, o sea, el texto, esté redactada con los términos que ustedes recomiendan para referirse a determinada problemática de salud pública o de bienestar, para no vincular o no patologizar de bienestar. Y a veces el título dice otra cosa, o la tapa dice otra cosa. Y hoy muchas veces los análisis que se hacen son sobre los títulos o las tapas. Esas son las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado históricamente los periodistas. O sea, hay alguien más que mira nuestras notas y trabaja a partir de nuestros textos. Y quiero que sepan que ante la lectura crítica esto es un elemento interesante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, pero yo tengo un jefe que a su vez tiene un jefe que tiene otro jefe, dentro de lo que es el área periodística de nuestro medio, que a su vez se vincula con un área que no es periodística, que es comercial, donde hay jefes que tienen otros jefes con otros jefes. Es muy importante que ustedes establezcan contacto no solamente con nosotros, que estamos más en este tema, sino también con nuestros jefes, y con los jefes de nuestros jefes, con los medios en general, para sensibilizar sobre estas cuestiones que impactan en la calidad de vida de la población, sobre todo cuando los temas son nuevos. ¿Cuáles son nuestras formas de acceder a nuestras fuentes de información? Como yo les decía, hay una cadena de valor, llámese proceso de producción de noticias, que tiene que ver primero con un interés proactivo nuestro. La cocina nuestra diaria es que tenemos una intuición, es así, uno va desarrollando una intuición sobre qué estará pasando que tiene que ver con nuestro oficio, que no se aprende, que tiene que ver con nuestra práctica de años, o con nuestro seguimiento de mucho tiempo de un tema. Y muchas veces la información surge de la propia fuente. Por eso es muy importante, como les decía antes, que ustedes se animen a emitir mensajes, a producirlos con los conceptos que ustedes conocen, con el conocimiento que ustedes tienen, para que los temas no dependan solamente de nuestra inquietud o nuestra intuición. A partir del conocimiento de la información o la llegada al dato, nosotros tratamos de hacer una aproximación, una primera exploración sobre un tema, y llamamos a muchas personas, o por lo menos a algunas personas, y no muchas, para que nos adentren en el tema, una primera aproximación, y nos sugieran fuentes de información. Digo esto porque ustedes pueden no ser a lo mejor la fuente citada en un artículo periodístico, pero sí pueden ser esa fuente de la aproximación exploratoria que uno hace en un primer momento. Entonces ustedes pueden ser esa persona de confianza a la cual uno llama en un primer momento para decir, ¿con quién te parece que tengo que hablar? ¿Quién es la persona cuyo rol es más pertinente para hablar sobre este tema? Y además que tenga un discurso muy claro, y además que no esté movido por otros intereses, o si está movido por otros intereses, porque quien no lo está, que esos intereses no hagan un choque, no choquen con el periodístico, que es el de llevar comprensión y llevar información a la comunidad. Luego de esta primera aproximación exploratoria, nosotros tenemos un tercer paso, que es el de hacer las preguntas directas, concisas, que nosotros después vamos a sumar a nuestro artículo. Y ahí sí, nosotros, las personas con las cuales nos contactamos, van a aparecer en este artículo. Y finalmente se hace una tarea de redacción y de edición del artículo. Yo trabajo en gráfica. Ustedes a lo mejor acceden a nuestros artículos a través de los medios de soporte digital. La gráfica sigue teniendo una enorme limitación que tiene que ver con el espacio. Y por eso durante mucho tiempo la calidad del profesional tenía que ver con cómo resumía en
pocas palabras que entrar en una caja de texto. Yo lucho mucho en el medio en el que estoy para que no me presenten como editora de salud, porque yo no tengo control las 24 horas del día de todas las noticias de salud que salen en nuestro medio. Algunas de las cuales tienen que ver con estas campañas iniciadas por la población para reunir fondos para una acción que es muy loable seguramente en su intención, pero que puede causar daño social. Yo creo que aquí nos tenemos que encontrar, porque creo que es urgente. Creo que es urgente porque las buenas noticias o la solidaridad es algo que conmueve mucho a los medios, y no siempre la barrera del no va a ser puesta por un medio de comunicación, porque es visto también por parte de la población de una manera muy antipática. Yo he intentado, yo quiero, bueno, son 29 minutos que he hablado. Yo intento un poco resumir muy sucintamente, y pido disculpas porque sé que he pasado de un tema a otro rápidamente, pero quería pecar por exceso a lo mejor, para que ustedes supieran cuáles son los desafíos nuestros hoy, para que conozcan nuestras dificultades hoy, nuestros dilemas, para que a partir de ahí ustedes puedan hacer sus aportes, que a mí me van a servir mucho, me van a enriquecer, o sus preguntas. Así que yo quería dejar 10 o 15 minutos para preguntas. Si no hay preguntas, seguiré hablando, pero yo creo que puede haber preguntas, así que les pido que las hagan. Es mucha burocracia llegar a ustedes, por ejemplo, para algún caso, para la publicación. No. Nosotros tenemos el mail, que es público, los teléfonos son públicos. Yo sí creo que uno, como periodista, tiene algunos filtros. Los filtros son individuales, son personales. Por ejemplo, yo por experiencia tengo prejuicio con aquellos que se autogestionan las entrevistas. A mí me gustaría que me entrevistaran, y a mí yo ya tengo esa primera, porque el ego todavía existe en relación a los medios. Uno piensa que no, que ya nadie se ilusiona con aparecer en un medio, porque hay 1000 otras formas de tener audiencia. Pero hay gente que todavía se emociona mucho con la palabra impresa, y entonces uno siente o tiene la idea de que está motivada por el ego. Entonces ese es un filtro, por ejemplo. Otro filtro tiene que ver con la forma de comunicarse de la gente, es muy subjetivo. Somos humanos, somos personas. Entonces, más que burocracia que tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con el factor humano. Ese primer contacto, esa forma de llegada, cómo me dirijo al otro, qué escucho yo del otro lado. Por eso creo que sirven también estos encuentros, para que, es como con los políticos, ¿no? Uno se forma una imagen tan negativa a veces de los políticos, que ese primer contacto del político es súper agresivo, y después va bajando el nivel de agresión. Bueno, a lo mejor capaz que es una persona en todo esto. También nos pasa, a veces nos interpelan, no nos piden. A veces directamente lo que nosotros recibimos es un juicio, una sentencia sobre nuestro trabajo, y no a lo mejor una inquietud o un pedido de difusión o una iniciativa para trabajar en conjunto sobre algo. Entonces yo creo que tiene que ver con el factor humano. Y ahora con todos estos robos a gente discapacitada, la silla de ruedas o el aparato para respiración o para diálisis, que le roban y hay que publicarlo. ¿Eso cómo se hace? ¿Se pide cuáles son números que decir? Sí, se puede mandar por mail, se puede... es muy importante, una recomendación práctica es que sean muy sucintos, muy claros en lo que se pide. Lo que nosotros llamamos todavía gacetilla, pero seguramente lo mejor para Laura es un término, no sé si es un término vigente, pero bueno, el espíritu de la gacetilla era el tema, qué, cómo, dónde, por qué, muy sucinto y muy claro, con un teléfono de contacto, y bueno, eso es la recomendación. Dos caras, levantar la mano y vamos a levantar la mano. En el afán de transmitir una noticia que genere impacto en la comunidad sobre el respeto a salud, no bien chequeado, con fuente no fidedigna y que genera una falsa expectativa en la población. Ustedes como periodistas tienen órganos controladores que por lo menos los
reflexionen a que eso está mal o no volverlo a hacer? Como le decía, nadie puede hacer una denuncia como podría ser un paciente o el familiar de un paciente en un colegio profesional de profesionales de la salud, por ejemplo. O sea, no hay una entidad deontológica que regule nuestra actividad. Yo creo que los periodistas tenemos hoy sí esa sanción que tiene que ver con el juicio social, eso sí. Lo que pasa es que, a ver, la praxis en periodismo, como les decía, está condicionada por este tema de los tiempos y muchas veces condicionada por la intención de las fuentes. Yo tengo un colega en el diario que vivió una situación muy difícil la semana pasada, un excelente ejemplo, con esta presunta bomba, escribe en Suceso, ¿no? La presunta bomba de los chilenos que en realidad era una obra artística. Este profesional pasó por todos los pasos obligatorios de nuestra profesión de autorregulación, planteadas en términos de autorregulación. No es que él habló con una fuente, no es que él recibió el parte de prensa de la policía, como le dijeron los 350 usuarios de Twitter que se comunicaron para insultarlo en esa red social. O sea, el pobre muchacho se despertó la mañana y tenía 350 mensajes. Yo no me quiero imaginar lo que es eso. Agraviándolo. Vos que no chequeás, ni siquiera googleás. Googlear está prohibido en nuestra profesión. Google no es una fuente fidedigna de información, se puede equivocar mucho usando Google. Él habló con la policía, un agente, el jefe de la policía, el jefe de investigación y un fiscal. Y hasta habló con un juez que le confirmaran esto. O sea, lo que el blooper, si lo podemos decir así, en términos anecdóticos, no fue del periodista, fue de quienes participaron en la investigación, fueron de la fuente que era la fuente fidedigna, además. O sea, a veces todo está en contra. Hay algunas películas que son muy interesantes, que plantean una misma historia, es una forma de narración muy atractiva en términos literarios, que es la perspectiva de un hecho desde distintas miradas. Y entonces es notable cómo cambia el mismo hecho y siendo uno testigo directo, a lo mejor desde el lugar en el que está parado. Entonces a lo mejor vos hablaste con estas tres fuentes que están en este costado y que vieron esto. Vieron que efectivamente había una caja, que efectivamente había una caja rara, que efectivamente esa caja rara fue puesta en un lugar estratégico, que efectivamente esta caja rara fue puesta en un lugar estratégico de una manera muy sospechosa, porque las personas no se identificaron al ponerla. Eso fue observado y ratificado y confirmado y comunicado por algunas fuentes que tuvieron esta perspectiva física. Si uno lo de perspectiva física es una metáfora. Claro, pero por ejemplo ese tipo de noticias, sí, yo creo que genera otro tipo de impacto. Por ejemplo, nosotros a diario en medicina a veces nos encontramos, en el caso nuestro, el mío, que hacemos medicina crítica, padres que vienen y plantean porque lo leyeron, lo dijo el periodista, lo dijo en aquel programa, lo dice en tal diario, lo dice en tal parte, y nosotros nos tenemos que enfrentar a veces con a tratar de explicar a un padre que tiene toda la expectativa con que nosotros le estamos negando algo que es factible hacerlo. Bueno, a eso fue, por ejemplo, porque muchas veces no se llega a fondo, como para dar una noticia en salud, llegar a fondo de la cuestión para no generar esa expectativa en la población, no del médico, de la población. Ese es un tema que a mí me desvela. Porque yo soy atea, por ejemplo, que me parece que es un dato pertinente para decir esto. Yo no creo en los milagros, creo que es realismo mágico. No quiero ofender a nadie, pero yo creo que esa idea es realismo mágico, que nos ha permitido muchas veces sobrevivir a situaciones muy difíciles que tienen que ver con la vida humana. ¿Cómo decirle a una persona que cree en los milagros que no puede haber algo que pueda salvar a su hijo? Es muy difícil de convencer a alguien cuando existe tal idea máxima de posibilidad. Entonces uno dice, no, mire, las evidencias llegan hasta acá. Pero a partir de eso hay una idea de milagro que además
está avalada por un montón de instituciones, que es la idea de Milagro, que conspiró muchísimos años contra la donación de órganos. Entonces, si uno ve la noticia de que alguien, por ejemplo, es beatificado porque milagrosamente cambió la vida de una persona, ¿cómo compite un periodista de salud contra eso? Hablemos de vender, y vender no es solamente vender en términos monetarios, es vender un mensaje, vender una idea, instalar algo, instalar una institución, una fe, una ideología. Se apela a esos sentimientos y se apela a algo con lo cual uno tampoco tiene tanto argumento para negar. Como yo niego a alguien, yo me he enfrentado con médicos en situación yo desesperada. Y esos médicos se han negado a decirme en términos taxativos que una cura o una recuperación era imposible. Como decirle a alguien que no haga lo máximo posible, por ejemplo, para llevar a su ser querido a China consiguiendo fondos de una manera que además no pongan en peligro su existencia. Porque a veces el mal menor no es que todos pongamos un poquito o que le exijan algo a una institución. El mal menor es que esa gente venda hasta lo último que tiene para llevar a su ser querido a China, por ejemplo. Entonces uno se enfrenta con todo eso, con todo ese dilema. Bueno, ¿qué hago yo? Y digo a esta persona, no, mire, yo no voy a contribuir a que usted imponga una idea falsa, que es el duro discurso de la ciencia, ¿no? En el que uno cree, yo solo creo en eso. Pero ¿cómo le digo yo a una persona que se la tiene que arreglar sola para llevar a cabo hasta la última consecuencia esa idea en la cual, a la cual apuesta porque no le queda otra? Yo creo que hay algo muy humano en eso. Distinto es, por ejemplo, eso que sí podemos hacer nosotros, que tiene que ver con la responsabilidad que ustedes tienen que, me parece, colaborar para generar a través de la sensibilización de, bueno, no alentar la expectativa sobre tratamientos que no suman evidencia suficiente, explicar qué es la medicina basada en la evidencia. Y ahí el periodismo, les digo, no es el peor problema. El peor problema hoy son los contenidos que se comparten con un dedito así, a la mañana medio dormido, por WhatsApp. Entonces uno lee en todos sus grupos de WhatsApp un contenido que dice, pero ¿cómo puede ser que la gente comparta esto y lo crea? Que hay que tomar limón en ayunas todas las mañanas para prevenir el cáncer o para tratarlo. ¡Wow! O sea, a eso nos estamos enfrentando hoy. Alicia. Perdón. Alejandra, yo voy a plantearte varias cosas de mi ignorancia. Primero, que no sé cuál es disculpa, no conozco tu actividad profesional, tus notas o tu cartilla, como quieras. Tengo una hija periodista, también de La Voz, y quería comentarte que comprendo completamente tu postura, tu explicación, que a veces parece muy inexplicable para los que no somos periodistas. Pero me gustaría saber en qué desempeñas, cuál es la característica, no tus temas, sino cuál es la característica de tus escritos, de qué tipo de salud desarrollamos tus temas, para poder lamentablemente saber, porque sé que la postura del periodista, por más que mi hija me discuta a mí también, dice, claro, desde mí escribo tal cosa, vos dijiste recién, con necesidad de demostrarnos que sos atea, ¿verdad? Y respeto tu postura como la de cualquier otro. Entonces, lo único que me gustaría saber es cómo desarrollas tu actividad en salud en La Voz. Yo trato de... a mí me gusta mucho el concepto de promoción de la salud y prevención. Entonces a mí no me gusta hablar de enfermedades, pero es lo que me piden generalmente. ¿De qué se operó y cómo y por qué? ¿Cómo fue la intervención de Mike Jagger, por ejemplo? Eso es típico pedido, demanda que nos hacen. A mí lo que me gusta es hablar sobre hábitos saludables. Yo creo que ahí no le erramos.
Porque cuando yo tengo que escribir, por ejemplo, sobre enfermedades y describir síntomas para la detección precoz, que es la prevención secundaria, y yo ya entro en un dilema. Porque la descripción de síntomas muchas veces conduce al autodiagnóstico y a la autoprescripción. O a la angustia. A mí me pasa. Yo durante muchos años iba y recogía testimonios de pacientes con cáncer de mama y llegó un momento que yo no podía ir a hacer una mamografía. Yo hablé con Martín Alonso del Hospital Oncológico, de la Fundación Oncológica, y le dije, mira doctor, no sé qué me pasa, pero yo me tiemblan las piernas cuando me voy a hacer una mamografía, no puedo, ayúdeme, no sé, en algo. Guíeme hacia un profesional que me comprenda o hacia una institución que no tenga mucho trámite burocrático, porque a lo mejor en el camino me pierden. Entonces, como sé que produce ese efecto de la sugestión y del posible autodiagnóstico, posible autoprescripción, es que yo no me siento muy cómoda hablando de enfermedades, me siento muy cómoda hablando de hábitos saludables. Sí, yo a lo que me queda duda es cuánto tiene de determinante en la publicación o no de algo estos intereses de digamos, los centros de poder o intereses creados. Por ejemplo, no sé, de pronto, sí, bueno, yo voy a nombrar, perdón, Monsanto, Bayer, que uno sabe que tienen intereses bien específicos, pueden impedir o pueden promover la difusión, ya sea promover la difusión falsa o prevenir una difusión verdadera que atente en contra de sus intereses. ¿Hasta qué punto en un medio? O sea, ¿en qué medida ustedes pueden filtrar o no esta presión? Bueno, es muy interesante. Yo digo cuando me dicen es muy interesante su pregunta, pero es muy interesante su pregunta. Porque hay una fantasía de la cosa simple, sencilla, del soborno. Entonces, está la idea del sobre, muy instalada, pero esta recién sobres. No es así. No que yo ¿Cómo? Viajes. Ni siquiera el problema son los viajes, porque te digo sinceramente, si alguien cree, yo una vez discutí con un médico de una red, si uno no cree que por un viaje de 3 días, 2 de los cuales estás en un avión, o sea, te pueden condicionar una nota, tenés muy poca fe en la humanidad. Y además el concepto de comodidad y privilegio. A mí esos viajes, por ejemplo, me matan. Yo los odio, los detesto, porque físicamente me agotan, porque además cuando lo financia un laboratorio, seguramente a lo mejor a uno de ustedes les pasa, te explotan más que nadie, o sea, te hacen trabajar de la mañana hasta la noche, por ahí lo único que conoces es el lugar paradisíaco, es lo que ves por la tráfico mientras vas del aeropuerto al hotel, de donde no sales nunca. No es ese el problema. El problema es que los laboratorios la tienen muy clara y asumen un discurso muy caro a la población, que es el discurso de la equidad. Usted tiene el derecho al mejor tratamiento. Ese es el discurso de los laboratorios. ¿Y cómo instalan además, cómo ayudan a propagar este mensaje? Contribuyendo a la financiación de asociaciones de pacientes que atienden las necesidades de las personas con esa enfermedad y de sus familias. Entonces, ojalá fuera tan fácil como no pongas esto, pon esto. No, el problema es que vos tenés un discurso que apunta a la equidad, con el cual todos estamos de acuerdo, pero que en realidad está movido por un interés comercial. Entonces, por ejemplo, Roche tiene Roche vendió casi toda su cartera de productos que no estuviera relacionada con lo oncológico, se especializó en lo oncológico, ahí tiene tratamientos súper innovadores, algunos de personalización, o sea, la medicina personalizada, que es un auténtico privilegio y que hasta ahora no tiene a lo mejor los resultados
fabulosos que uno puede creer. Pero su discurso es, usted se merece lo mejor. Y esos tratamientos solamente lo pueden financiar los estados, porque en Estados Unidos hay una